primero tu salud. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Geraldine Torres, neuróloga. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas Feliz de gracias. estar acá con ustedes. El tema es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y yo le confesaba que pusimos el post en las redes sociales y ya tengo 5 preguntas de muchas madres de familia. No sabía que ese tema realmente era importante para la concepción y el desarrollo de los niños, no solo en la etapa escolar, sino hasta cuando son adultos. Así es, ¿no? Bueno, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, está descrito y definido así como tal, en la cual principalmente nos va a afectar a la población pediátrica, ¿no? O sea, me refiero a los niños, normalmente menores de 12 años, y puede llegar a afectar hasta un 7% de los niños que están en la edad escolar. Sin embargo, no todos son diagnosticados a tiempo, ahora vamos a ver por qué. Y de este porcentaje de niños que se diagnostican en la infancia, las 2/3 partes pueden permanecer hasta la adultez. Claro, por eso vamos a recordar también que vamos a habilitar líneas telefónicas 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Muchos padres, madres de familia pueden decir, mi hijo no le entran los temas, no, seguramente el estudio no es para él, ¿no? Ya que se dedique a otra cosa, o quizás que pasa, es muy distraído o es flojo, y no es que tenga esos problemas, sino que simplemente no puede comprender la información. Exacto, justamente eso, como venimos conversando antes, es muy frecuente encontrar eso, ¿no? Pero para eso tenemos que tener en cuenta cuáles son los síntomas o cuáles son los criterios diagnósticos que se establecen para decir si el paciente, el niño o niña tiene TDAH. Entonces, recordemos que cuando hablamos de TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, tiene un componente de inatención y tiene un componente de hiperactividad o de impulsividad incluso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inatención, tiene que estar presente por lo menos 6 meses. Y cuando hablamos de hiperactividad, igual. ¿Y qué síntomas o qué signos de alarma yo voy a observar en el niño para pensar en esto? 1, si hablamos de inatención, es un niño o niña que le cuesta mucho concentrarse en una tarea. Es muy clásico en el colegio, le cuesta concentrarse, sobre todo cuando son tareas o actividades que requieren mucho esfuerzo mental. Por ejemplo, el cálculo, ¿no? Entonces, ellos evitan, y para evitar eso se frustran, se puede acompañar de irritabilidad, de impulsividad. Estos niños con frecuencia se van a distraer fácilmente. Están haciendo una actividad y de pronto hay algún factor externo, un ruido, alguien pasa, entonces ellos se distraen fácilmente y pierden la hilación de lo que están haciendo. ¿Qué cosa también sucede? Sucede que se olvidan de las cosas, no saben dónde dejaron las cosas, pierden las cosas. Esto es algo que sucede muy, muy a menudo en el colegio. Pierden los lapiceros, pierden los lápices, los borradores, los tajadores, ¿no? A pesar que llevan nombre, incluso los pierden. Cometen errores, pero no por ser irresponsables, sino justamente por esta inatención que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un examen, no leen bien la pregunta y responden mal, pero no es porque no sepan, sino es porque la inatención los lleva a esto. Entonces, en el trastorno de déficit de atención y hiperactividad no hay o no tendría por qué haber realmente un deterioro cognitivo o no se tiene por qué afectar, digamos, la parte, la inteligencia, ¿no? Eso está intacto, sino es más que todo la inatención que puede hacer llevar a pensar que no, mi hijo no aprende, ¿no? O no sabe, ¿no? ¿Por qué? Pero es más que todo por la inatención. Estos pequeños también son niños en los cuales les hablan y parece que no comprenden, parece que no entienden, y hay que estar repitiéndole las cosas una y otra vez, incluso mirándolo así como te estoy mirando a ti, Katiuska, a los ojos, ¿no? Te doy una orden y el niño es que su cabecita está en otra cosa. Es un trastorno del neurodesarrollo. Es un trastorno del neurodesarrollo. Pero ¿eso qué significa? ¿Cuánto tiempo lo va a acompañar a mi hijo? Probablemente lo va a acompañar toda la vida. Si es que no tiene terapia. Si es que no hace una terapia. Exacto. Pero aún así, aunque el niño o niña reciba la terapia adecuada en la fase, pues, la infancia, las 2/3 partes de estos niños con diagnóstico de TDAH van a permanecer en la adultez. Claro que la intensidad no va a ser la misma, obviamente, porque ya recibe terapia, pero va a permanecer todavía, ¿no? Y el otro punto también importante
es el tema de la hiperactividad o de la impulsividad. ¿Y se requiere Entonces, para eso algún tipo de medicación o es según la condición? Yo quería saber eso ujú. en principio. ¿Hay niveles o todos tienen las mismas características, la misma forma de Exacto, hay actuar? niveles. Claro, Sí, hay es un niveles. trastorno, hablamos de niveles. Exacto, es un trastorno, hablamos de niveles, leve, moderado, severo. Depende qué tanto me repercuta, digamos, en mi vida, ¿no? En la vida del niño. Porque si hablamos de una inatención que es, digamos, esporádica, que no le afectan las notas al niño en el colegio o en la universidad, o que no le afecta en el trabajo, entonces no hablamos de TDAH. No toda inatención, no toda hiperactividad es TDAH. Para eso hay criterios diagnósticos, ¿no? Y hay cuestionarios que también ya están estandarizados, ¿Y pues, es solo a nivel tratamiento o es la internacional. medicación? Frente a eso, justamente una amiga muy querida me dijo, Ujú. mi hijo se ha diagnosticado con ello, pregúntale si el omega 3 de Nordic puede ayudar. No, en realidad las vitaminas, el omega u otros tipos de medicamentos o multivitamínicos que se han sido estudiados, ¿no? En diversos estudios científicos, no se ha demostrado un nivel de evidencia significativo o alto que me diga que eso me va a ayudar al TDAH. Principalmente el tratamiento para TDAH, dependiendo del nivel, son dos cosas: terapia farmacológica y a la par con psicoterapia, terapia conductual, terapia para mejorar la atención, la inatención. Van de la mano. Ahora, en un niño menor de 6 años, lo ideal es no dar medicamentos, o sea, una terapia farmacológica como tal. ¿Por qué? Porque recordemos que todo medicamento, por más inocuo que sea, Correcto. tiene efectos secundarios. Y los principales efectos secundarios en los niños que usan este tipo de medicamentos, el más usado, el más común, el metilfenidato, genera baja de peso, genera falta de apetito, puede generar un poco de fatiga, mareos, irritabilidad, la habilidad emocional. Entonces, si tengo un niño que tiene TDAH y que además tiene ansiedad y yo le voy a dar metilfenidato, probablemente voy a empeorar su ansiedad. Entonces, cada caso se tiene que individualizar, cada niño es diferente, tiene un grado Y distinto, ¿no? buscar la forma del aprendizaje, ¿no? De cómo llegar al niño, quizás por el juego. Incluso sé que hay profesionales que acompañan a los niños en el colegio. Claro, los Están profesores sentados con él. sombras que se llaman, Claro, exacto, que los acompañan, en el porque proceso, es ¿no? que el tratamiento tiene que ser integral, el tratamiento y multidisciplinario, no solamente enfocarse en la casa y la terapia, tienen que ayudar todos, la familia, tiene que ayudar en el colegio, o sea, el entorno donde el niño convive. Muy bien, vamos a recordar los números telefónicos 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Es crucial, papito, mamita, es importante que tu hijo sea diagnosticado. No es que es flojo, no es que no quiere Exacto. estudiar, no que el estudio no es para él. Quizás tiene ese trastorno del neurodesarrollo, como usted ha mencionado, Ujú. doctora, y hay que diagnosticarlo y hay que darle el acompañamiento. Puede tener después una vida normal como un adulto, estudiar una carrera, ser actor, lo que desee. Exacto, Una vida como normal. una vida totalmente normal, porque el TDAH no me afecta la parte cognitiva, Ujú. ¿no? Entonces, hay profesionales en todos los ámbitos que tienen TDAH, adultos que tienen Hasta familia, doctores he hijos, conocido con TDAH. por supuesto, hay muchos médicos con TDAH y que no es un limitante para estudiar, solamente hay que tratar de sobrellevar con terapia en la fase inicial, que es en los niños, diagnosticarlos a una edad adecuada para que, digamos, su calidad de vida, ¿no?, mejore a futuro. Muy bien, doctora, por favor, la invito a que se pongan los audífonos y poder darle la bienvenida a la población que está conectada aquí en Radio Exitosa en la secuencia Primero Tu Salud en Lima y Callao 95.5 de la FM. Muy buenas tardes. Aló, Katiuska, buenas tardes. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes, cuánto gusto. Cuéntenos. ¿Qué tal? Una consultita para la doctora. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, lo que pasa es que yo tengo un pequeño de 9 años. Mi pequeño, bueno, está en un colegio particular, de las cuales los psicólogos que trabajan ahí han determinado, mejor dicho, le han hecho una pequeña evaluación y han determinado que posiblemente tenga el TDAH. Ahora, Ujú. si bien es cierto, él también tiene estos impulsos, como usted lo comenta, pero es un niño bastante inteligente. Tiene unas reacciones impulsivas y a veces, bueno, por lo que él me imagina que también tiene su hermano mayor, es un poco tosco al momento de jugar y eso lamentablemente pues a veces golpea a sus compañeritos y todo eso. Pero justamente creo que esto de acá, no sé qué tanto aporte
y eso es lo que quería saber, cuáles son las recomendaciones para poder ayudar también a mi hijo en este caso, porque si bien es cierto, yo ya también lo estoy haciendo ver de manera externa Bueno, para que le hagan esta evaluación, pero lo que pasa es que acá el colegio, en ese sentido, yo he pedido unas ciertas condiciones también, que así como me comunican las incidencias que viene teniendo, que también me comuniquen los buenos comportamientos que tiene mi hijo, para yo también incentivarlo a que él pueda de repente cambiar su personalidad o su actitud en el colegio. O sea, muy no sé qué tanto por ahí yo también esté ayudando con esto, con lo que le estoy pidiendo al colegio que me informe. Y como le digo, pues no, para saber cómo puedo ayudar a mi menor hijo para poder cambiar en todo esto, de repente ayudarlo en disminuir este grado de repente posible TDAH que pueda tener. gracias. Un preocupado que Ujú. tiene que conocer sus derechos. Ningún niño tampoco debe ser discriminado, ¿correcto, Así es, doctora? Los exacto. profesores Sí, sí, están sí. obligados a saber cómo llevar la clase con un niño con TDAH. Exacto. Primero, bueno, para poder ayudar a un niño con TDAH tenemos que hacer el diagnóstico adecuado. Correcto. El diagnóstico adecuado, bueno, el paciente debe pasar una evaluación neurológica inicial porque hay diferenciales. No todo es TDAH, no toda hiperactividad es TDAH. Hay varias condiciones también neurológicas y no neurológicas que pueden justificar el accionar del niño. Entonces, primero tiene que pasar una evaluación neurológica. En la evaluación neurológica no solamente es la anamnesis o la historia con la familia y el paciente, sino es el examen físico, buscando tal vez otras causas de esta condición. Y bueno, y la aplicación de los cuestionarios que ya están estandarizados, que son de uso bastante común, en donde se va a detallar algunos conceptos, digamos, que incluso van desde la preconcepción, porque la causa o la etiología del TDAH es multifactorial y influye absolutamente todo, desde la preconcepción, la gestación y los primeros años de vida del niño. ¿Y los temas psicológicos podrían también ser un desencadenante, problemas familiares, padres divorciados o algún trauma en la niñez, o no tiene nada que ver? No son el causante como tal, pero sí pueden ser desencadenantes o pueden agravar la situación preexistente que ya tiene. Entonces, primero, para ayudar a un niño con TDAH, respondiendo a la pregunta que nos han hecho, es hacer un buen diagnóstico, establecer ya que mi niño o mi niña tiene TDAH, y de inmediato, cuando ya se hace el diagnóstico, tengo que iniciar el tratamiento. En este caso, dependiendo del grado, si es un grado leve, podemos iniciar solamente con psicoterapia, terapia conductual, terapia de atención. Si es un grado severo, podemos añadir algún tipo de medicamento, ¿no? Eso ya lo hace el neurólogo en realidad. Entonces, lo primero es eso, y dos, es aceptar el diagnóstico, porque muchas veces se hace el diagnóstico adecuado a la edad adecuada, pero el entorno, los papás o la familia no aceptan el diagnóstico, no aceptan que el niño tiene un problema del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque hoy en día todavía existe mucho tabú, existen muchos prejuicios en la misma familia y en el entorno, también en el colegio. O sea, es un niño con TDAH, no te lo recibo, te dicen, ¿no? Porque no. Eso No, pasa. inmediatamente padre de familia hacen la denuncia, por favor, si es privado, ante Indecopi. Por favor, vamos a tocar el tema durante la semana, porque el maestro debe estar capacitado para poder llegar al alumno y manejar la clase como el niño necesita comprenderla. 12:20, esto es Radio Exitosa, somos la voz que integra el Perú. Esta es la secuencia Primero Tu Salud. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, bienvenida. doctora. Buenas tardes. Doctora, me llamo Sara Lucía Aguirre Romero de Moscoso, soy de aquí de Lima. Lo que quería, mi consulta mire, yo tengo mi nieto que tiene 23 años, pero él de todo se distrae. No, en el trabajo, inclusive lo han sacado 2 veces porque se distrae, no atiende a lo que le indican. ¿Eso es TDAH, doctora, o qué? ¿Cómo se le puede diagnosticar? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora Sara, por la pregunta. Bueno, el TDAH, para diagnosticar primero tenemos que evaluar si en este caso, ¿no?, el paciente de 23 años, si es que en la infancia tenía los mismos problemas o no. Y tenemos que descartar que no haya otra comorbilidad asociada que sea el causante de esta condición. La ansiedad, la depresión también me puede generar problemas de inatención. Entonces, para establecer el diagnóstico de TDAH se dice que idealmente tiene que presentarse alguno de los síntomas al menos antes de los 12 años. Tiene que afectar 2 o más ámbitos. Por ejemplo,
la casa y el trabajo, el colegio y la casa, ¿no? La casa y la universidad. Y que además me genere o me repercuta de forma negativa en mis actividades. En el colegio, baja de notas, en la universidad igual, y en el trabajo no aguantan un solo trabajo y suelen, digamos, buscar diversos trabajos, ¿no? Renuncian y van a otro y a otro y a otro, no duran en el trabajo. Entonces, habría que preguntar y ver si en este caso que menciona la señora Sara, ¿no? Su nieto, estos problemas los viene teniendo desde la infancia o es algo reciente. Si es algo reciente, probablemente no sea TDAH. Si es algo que desde pequeño lo ha tenido y no se ha diagnosticado, probablemente sí, es un TDAH del adulto, ¿no? Que no ha recibido terapia adecuada. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación, 12:22. Somos Radio Exitosa, la voz que integra el Perú. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, buenos días. ¿Sabe qué, doctora? Yo tengo una nietita de 13 años ha cumplido y lo que pasa es que ella, su mamá está trabajando, ¿no? Y le ha puesto en particular. Entonces, no quiere estudiar. Y como su papá le ha dejado, entonces se siente sola. Y como soy su abuela, me dice que se siente triste, sola. Y a veces como me abraza, ¿no? Entonces de lo que hace sus tareas no quiere, no veo que hace sus tareas, doctora. Ok, bien. En este caso, ¿no? A lo que íbamos antes, tiene 13 años, ¿no? Empiezan los síntomas después de los 12 años y está asociado más que todo a un tema emocional, ¿no? No tiene características de TDAH. Tal vez hay un cuadro de depresión que está padeciendo y que pues eso justifica los síntomas que tiene. Muy bien, doctora, vamos con la siguiente comunicación, 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida, le escuchamos. Buenas tardes. Quería hacer una consulta con la doctora, por favor. Mire, yo tengo, justamente estoy con el tema de mi hijo, que es un muchacho ya de 22 años, y mi hijo tiene justamente, ese diagnóstico lo tiene desde niño, ya desde que los 4 años, porque en realidad no había no había quien me ayude y solamente una psicóloga lo detectó por su hiperactividad. Él tiene ese diagnóstico de TDAH con hiperactividad de ciencias del Hospital de Ciencias Neurológicas. El tema es que me pasaron al hospital de donde está, en la Avenida del Ejército, del tema de, ¿cómo se llama ese hospital? El Arco Herrera, me pasaron. Mi hijo ha estado en terapia durante 5 años, 4 años, pero en realidad nunca me ayudaron, porque yo creo que también ahora sacando conclusiones de todo eso, nunca me ayudaron, porque tampoco, yo no creo que había muy evolucionado ese tema en ese centro, y realmente me dio mucha tristeza porque perdí mucho tiempo con mi hijo. Ya ha pasado el tiempo porque tomó pastillas durante 3 años, pero nunca le ayudaron en nada, a pesar de terapias y todo eso. El tema se viene ahorita, porque él está intentando ir a la universidad, estudiar, tener una profesión, pero es muy difícil para él. Y justo ese tema ha causado que él entre en angustia, en ansiedad, y no sabíamos a dónde acudir porque no había mucha información. Gracias a este tema que se ha vuelto por lo que ha hablado este señor Chibolín, esto se está volviendo más claro, pero yo no tenía dónde acudir porque no había mucha información. Ahorita está en una terapia de hace 15, 20 días con un psicólogo que le ha hecho un descarte y que le ha dicho que sí tiene un TDAH límite, o sea que prácticamente es muy poco, pero él dice que no puede concentrarse, tiene muchísimos problemas para concentrarse en su orden, en su disciplina. Y no es de ahora, eso lo ha tenido siempre, pero yo no sabía cómo ayudarlo porque él no podía centrarse en ideas, que también es lo que tiene ahorita. Sus ideas, tiene unas ideas muy centradas y le ha bajado la autoestima. Él dice que no sirve para una cosa, que no sirve para otra cosa. Es decir, se siente inoperativo para todo. Quisiera que me digan cómo puedo hacer con él, si realmente necesita, porque está llevando solo terapia psicológica y este psicólogo me ha pedido que no lo lleve a ningún otro centro, que no tome pastillas, porque todo es ideático, es lo que él dice, ¿no? Que todo ya tiene que ser con un manejo psicológico. Pero ahorita estamos con él, pero yo no sé, como estoy escuchando ya a varios especialistas y dice que tiene que ser de la mano con pastillas y el psicólogo dice que le haríamos mucho daño con pastillas,
en realidad, ¿cómo puedo saber a dónde puedo acudir para que a mi hijo le hagan un descarte, Muy que le bien, digan que es muchas ambas gracias. cosas, pastilla más algo? Bien, gracias, comprendimos el tema. Ujú. Cuéntenos, Sí, doctora. bueno, primero en este caso hay que evaluar si es que el paciente tiene alguna otra comorbilidad aparte del TDAH, porque recordemos que muchas veces el TDAH no viene solo, viene acompañado de problemas también a veces de lenguaje, aprendizaje, problemas del ánimo como la ansiedad, la depresión, problemas de personalidad, el trastorno bipolar también se suele acompañar, entre otras patologías neuropsiquiátricas. Entonces, primero, si es que veo que no hay una mejoría, si ya ha recibido, como dice, ¿no? Terapia, ha recibido pastillas antes incluso, y no encuentro una mejoría, entonces tengo que buscar que los síntomas que está teniendo en este momento tal vez sea alguna comorbilidad que tiene el paciente y que no se están tratando. El medicamento no le va a hacer daño si es que lo necesita realmente, ¿no? Y si es una persona ya mayor de 6 años, el medicamento se puede dar siempre y cuando valorando también el grado de TDAH que tenga, ¿no? Que tenga el paciente. Lo que está haciendo es lo correcto, acudir a terapia está muy bien, pero también hay algo importante que se tiene que tener paciencia, ¿no? Porque la terapia no va a resultar en una semana, 2 semanas. Eso es una terapia a largo plazo en la cual vamos a ver beneficio todavía dentro de algunos meses, ¿no? Entonces, hay que tener, uno, paciencia y dos, descartar que no haya otra comorbilidad que esté afectando a este paciente. Muy bien, doctora. Yo le pido por favor un poco más de su tiempo. Tenemos muchas llamadas. Gracias No hay al público problema. por la preocupación, los padres, madres de familia. Nos vamos a una pausa y seguimos con la secuencia Primero tu Salud de Radio Exitosa, la voz que integra el Perú. Muy bien, 12:34, esto es Radio Exitosa. Al ritmo de esta canción seguimos con su programa Exitosa Te Escucha. Estamos conectados a nivel nacional, somos la voz que integra el Perú. Conectados en Andahuay, las 94.9. Buenas tardes a los papitos, las mamitas de Huánuco, 99.3. Piura, 104.1. Los amigos del volante también, buenas tardes. Gracias por la compañía y la sintonía. Trujillo, 103.3. Seguimos con nuestra invitada, la doctora Geraldine Torres, neuróloga, para hablar sobre un trastorno, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Lo dijo nuestra oyente, ¿no? Este conocido conductor de televisión, digamos que puso de moda el término y él brindó algunas afirmaciones, ¿no? De que él no podía pues aprenderse unos párrafos porque tenía TDAH. ¿Esto realmente es cierto, doctora? Bien, bueno, con respecto al TDAH, como venimos conversando, la parte cognitiva, la parte intelectual, la inteligencia en términos generales, no se afecta, no suele afectarse. Lo que sí, el paciente con TDAH tiene comorbilidades, por ejemplo, algunos trastornos del aprendizaje puede tener, específicamente la discalculia, que es dificultad que tienen para hacer sumas matemáticas, la dislexia también, pueden tener algunos problemas para leer, pero en realidad la memoria no se afecta. Es básicamente, es falso, que no se suele afectar su número de celular, falso. No tiene por qué afectar la memoria ni esos aspectos el TDAH, ¿no? Muy bien, doctora, seguimos hablando con los oyentes, los televidentes de Radio Exitosa en Movistar. Usted nos sigue por el número 34 y puede llamar a Radio Exitosa a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800, como lo conversábamos, ¿no? Es importante el apoyo de los padres, las madres de familia, no juzgar, no insultar, no calificar. Y buscar ayuda para sus hijos, ¿no? Eso eres burro, eres burra, no sirves, mira, no te sale, mira, no puedes, compararlo con otros familiares, con otras personas. Eso es. Lastima al niño gravemente en su totalmente su contraproducente, estima, ¿no? Siempre pues hay que tratar de apostar por lo que es una crianza respetuosa, ¿ok? Entonces, y entender, ¿no? De que es un trastorno que está padeciendo el niño, niña, darle la ayuda que necesita, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, no solamente del niño, sino también de los papás, del entorno familiar, del entorno del colegio o laboral, ¿no? Muy bien, doctora. Vamos con la primera comunicación de este bloque, de esta secuencia. Primero tu salud, 12:37. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, caballero? ¿Qué tal? Cuánto gusto. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes. Bueno, yo tengo una hija, tiene 13 años para 14, y de muy temprano, en el kinder, nos habían diagnosticado un espectro
espectro autismo, ¿no? Unos indicios. Con el transcurrir del tiempo fuimos a evaluaciones y mi hija empezó a evolucionar de la mejor manera. En la actualidad no pudimos terminar una secuencia de terapias por razones que se nos escapaban en sí, tanto a mi señora y a mí continuar. Pero vimos resultados positivos de mi hija. Empezó a superar adversidades, en el colegio empezó a sumar, empezó a restar, empezó a muy bien. Muchos factores tiene mi hija en la actualidad de positivo, tiene muy buena retención, la lectura está bien, pero ¿cuál es la dificultad que tiene mi hija en la actualidad? Son los números y la inseguridad que tiene. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad con mi hija? Mi familia, mi señora, tuvo que partir a Europa, entonces en la actualidad no está con nosotros y solamente soy el único responsable con mi madre que mucho me ayuda. Entonces, hay momentos que mi hija llega a perder el control, no le gustan las matemáticas, tengo al tío que me apoya, es una persona que conoce mucho los números, pero la paciencia no la tiene, que en muchos de los casos creo que llega a resultar un poco frustrante porque no tiene la paciencia. Entonces, quiero yo saber cuál es el paso a seguir, porque en la actualidad yo quiero superar adversidad y que mi hija siga creciendo de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Y a dónde debo de acudir? Muy bien, muchas gracias. Un padre preocupado, realmente lo felicito por eso. Bien. Bueno, aquí menciona, ¿no?, el señor el diagnóstico de TEA, que es el trastorno del espectro autista. En realidad eso pues es algo diferente al TDAH, ¿no? Tiene que ver más que todo la parte social y el TDAH es más que todo la inatención y la hiperactividad. Ahora, sí es cierto que pueden coexistir, digamos, pacientes con TEA y TDAH también, ¿no? Pero para eso habría que basarnos en los criterios y hacer la historia de esa pequeña, si es que lo tiene estos síntomas desde la infancia, muy aparte del TEA, para diagnosticar ahora el TDAH, ¿no? Lo que yo sugiero es que tiene que pasar una evaluación neurológica o neuropediátrica por la edad para poder decir si es un TDAH o no, o es simplemente parte del TEA que ya lo tiene, ¿no?, diagnosticado de pequeña. Entonces, y poder, digamos, ofrecerle algunas opciones terapéuticas, ¿no? Pero principalmente es con psicología, con psicoterapia. Este problema con los números, con terapia lo puede superar, igual en un futuro puede estudiar otro tipo de carreras no relacionadas a los números. Exacto, ¿no? Sí, la discalculia sí está presente en los pacientes con TDAH en realidad, igual que la dislexia, pero eso se maneja y se trata, ¿no? Hay terapias que se especifican en mejorar esa parte, digamos, ¿no? Entonces en el tiempo eso va, digamos, a superarlo y puede continuar estudiando una carrera sin ningún problema. Muy bien. ¿Quién es el encargado de hacer el descarte del TDAH? ¿Psicólogo, psiquiatra, un neurólogo? Neurólogo, ¿no? Idealmente, si hablamos de niños pequeños, es el neuropediatra. Es lo ideal, el neuropediatra. Pero recordemos que esos niños ya luego crecen, ¿no? Entonces, al crecer, bueno, ya pasan a ser vistos por neurología en general, que es neurología de adultos. Porque pues a veces hay psicólogos en los colegios que pueden hacerle este descarte. ¿Es válido? ¿Usted recomienda que vaya a buscar al profesional que le corresponde? No, yo no les recomiendo que el diagnóstico inicial lo dé y lo establezca otra persona que no sea médico neurólogo. ¿Por qué? Porque hay diferenciales. No todo la hiperactividad o la inatención es TDAH. Hay diferenciales, por ejemplo, las crisis de ausencia. Hay problemas de tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo. El síndrome de piernas inquietas también está presente. Están los trastornos del sueño, por ejemplo, la ansiedad, depresión, trastornos de bipolaridad, entre otros, que esos no lo va a poder establecer un psicólogo en realidad. Exacto, por eso, así es. 12:42. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Exitosa. Lo escuchamos con su pregunta.
¿Cómo está? Le habla Carlos. Carlos, con todo gusto. Bueno, quería comentarle, yo tengo un hijo de 24 años. Bueno, detectamos TDAH cuando él tenía 7 años de edad. Era muy distraído en el colegio, tanto así que pues, en un colegio particular prestigioso que nos dijeron de que mejor lo saquemos de ahí, porque no prestaba atención. Era un aula de 30 alumnos y bueno, en esa oportunidad, estamos hablando en 2007, nos sentimos un poco discriminados, ¿no? Sí, Carlos. Siga, por favor. En base a las terapias que nosotros seguimos, ahora mi hijo es un prestigioso abogado, y bien es cierto, tiene muchas deficiencias en la parte en matemáticas, pero en la parte que te digo de aprendizaje de textos, de todo que es la parte de letras, si se puede decir, es muy hábil. Qué bueno. Muy bien, Carlos. Gracias por compartirnos esta experiencia y también lo sentimos muchísimo por lo que pasó con el colegio particular de tu hijo. Exacto, sí, justo como comentábamos, Katiuska, antes, el tema de los colegios, ¿no? Lo que pasa es que también no todos los colegios están capacitados, es la verdad, ¿no? No están capacitados para manejar este tipo de situaciones. Entonces, cuando es tal vez un grado leve y cuando lo que predomina más es la inatención, que es lo más frecuente en las niñas, porque en las niñas predomina la inatención y en los varones es más el tema de la hiperactividad. Entonces, es algo que se puede manejar, pero si es, digamos, de moderado a severo o es tanto la inatención como la hiperactividad, o lo tienen ambos, ¿no? Entonces, en esos casos sí se sugiere que sea un centro educativo que cuente con experiencia en el manejo de ese tipo de niños, porque lo que se busca realmente, o el fin de todo esto, es mejorar la calidad de vida del niño y buscar a quien realmente lo pueda ayudar. Sí, yo le comentaba la experiencia de una amiga muy cercana, colega, ella ha tenido que irse a España, cambiar toda su vida con su pequeño y ahora le está yendo muy bien porque aquí lamentablemente no encontraba colegios ni maestros capacitados para el problema que tenía su niño, que ya era un problema mayor. Exacto, sí, eso es algo frecuente, ¿no? Que pero no todos los peruanos pueden, pues, cambiar su vida, cambiar de trabajo y migrar, ¿no? Deberíamos exigir que los maestros estén capacitados y no discriminar a los niños. 12:45. Hola, buenas tardes. Hola. Quisiera hacerle una consulta a la doctora. Mi hija estaba tomando metilfenidato y ella tiene 10 años y le han recetado solo por 6 meses, pero ella ahí no ha crecido, se ha mantenido. Ok, sí, lo que pasa es que el metilfenidato, como comentaba, hay efectos adversos, todo medicamento lo tiene. Baja de peso, baja de apetito y sí, es cierto que me va a afectar la talla. El metilfenidato me afecta la talla. Por eso cuando un niño está recibiendo ese medicamento, tengo que hacerle controles periódicos de peso y talla, cada 2 meses por lo menos, para ver justamente cómo está su curva de crecimiento, porque es un efecto secundario que tiene cuando lo damos a largo plazo. Y este tipo de niños pues justamente toman estos medicamentos por un buen tiempo, no es que lo toman 1 mes, 2 meses, lo toman 6 meses, incluso pueden tomarlo más, dependiendo cada caso, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Ha sido muy valiosa realmente esta entrevista, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias a nuestra invitada, la doctora Geraldine Torres, neuróloga. Son las 12:46, esto es Radio Exitosa en Lima y Callao 95.5 en la FM. Ahora le damos el pase a nuestra compañera Vanessa Rubio, que se encuentra en San Juan del Lurigancho. Contigo, Vanessa, muy buenas tardes.